Hola a todos, espero que estén muy bien. Soy Francisco, esto es Matemática e Ingeniería para Todos y este pequeño video es para empezar a trabajar el concepto de funciones trigonométricas. En las clases que le doy a distintos estudiantes veo que suele haber bastantes problemas para interpretar y analizar una función trigonométrica. eh, por ejemplo, seno de x o coseno de x, o alguna más compleja, o una composición de funciones, pero en general, o sea, el mayor problema es que si bien está la herramienta de la calculadora a mano para poder introducir un valor al famoso argumento, al x, y calcular el seno de ese argumento, no sabemos bien cuál es el proceso por el cual llegamos a un resultado. Y tampoco sabemos bien, por ejemplo, si calculamos el seno de pi sobre 4, la calculadora nos da 0,7 aproximadamente. El valor exacto en realidad sería raíz de 2 sobre 2, pero tenemos por ahí dificultades para asignarle un signo a ese número. Sabemos que la calculadora en ese caso nos lo dio positivo, pero tenemos dificultades para decir, pero bueno, en este caso es más 0,7 aproximadamente o menos 0,7. Bueno, la idea de este video es cubrir un poco la definición de cada una de estas funciones y poder llegar a conclusiones respecto, por ejemplo, al signo de cada función trigonométrica según el valor que le asignemos al argumento. Muy bien. Para que tengan en cuenta, aquí tengo un trabajito previo que hice en GeoGebra. Dibujé una circunferencia, no importa la escala, bien, estamos trabajando en un sistema cartesiano y tenemos una circunferencia de radio, llamémoslo R. Vamos a mantener el color, tenemos radio R, positivo, el radio, obviamente, el radio de una circunferencia es una magnitud que describe longitud, con lo cual es un valor positivo. Y vamos a decir que esa circunferencia está centrada en el origen de coordenadas. Bien, podríamos escribir la ecuación de esta circunferencia. Vamos a escribir en rojo. Bien, la ecuación que describe ese conjunto de puntos en el plano será x al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. Bien, está centrada en el origen y tiene radio r. Y bueno, como verán, cualquier punto genérico de la circunferencia puede tener coordenadas, por ejemplo, las que van a estar en el primer cuadrante obviamente van a tener coordenadas x e y positivas, en el segundo cuadrante, bien, primer cuadrante, en el segundo cuadrante voy a tener valores de x negativos, valores de y positivos, en el tercero ambos negativos, y en el cuarto x positivo y negativo, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué otros elementos tenemos ya definidos en este dibujo? Tenemos el punto O, ese punto va a ser el origen de coordenadas, va a tener coordenadas obviamente 0 en X, 0 en Y, ¿bien? Vamos a llamar P a un punto genérico de la circunferencia de coordenadas X, Y, aquí está marcado este punto en particular, pero podría ser un punto cualquiera, ¿bien? El dibujo en el que me apoyo va a trabajar con relaciones en el primer cuadrante, que es más sencillo, ahora ya en un ratito lo vamos a ver por qué, pero después vamos a ver algunos casos para los demás cuadrantes, ¿de acuerdo? Bien, el punto Q es la proyección del punto P en el eje X, bien, tiene coordenadas, fíjense, X en X, 0 en Y, bien, si el punto P tiene coordenadas X, Y, tras una vertical, cuando corto el eje X tengo coordenadas X en X y 0 en Y, no me moví del eje X, bien, no me moví hacia arriba o hacia abajo en Y, por eso la segunda coordenada es 0, bien. El punto M es el punto de coordenadas R en X, 0 en Y, es un punto que pertenece a la circunferencia, lo pueden verificar. Si reemplazamos R al cuadrado más 0 al cuadrado es igual a R al cuadrado, o sea, ese punto M que tiene coordenadas R0 verifica la ecuación de la circunferencia, toca la circunferencia, ¿de acuerdo? Bien. Y lo vamos a definir como el origen de los arcos, ¿por qué? Porque el arco que vamos a definir y cuya longitud vamos a calcular va a ser phi, es la última definición que tenemos aquí. Bien, la vamos a definir como la longitud del arco de circunferencia desde ese punto M hasta un punto P, bien, referida a la unidad de medida radial. Y lo que me faltó decir es que no solo va a ser una longitud, sino que le vamos a asignar
un sentido, ¿bien? Eso no está escrito aquí, lo estoy comentando ahora. Entonces, cuando yo me mueva en sentido contrario a las agujas del reloj, ¿bien? Cuando P vaya en sentido contrario a las agujas del reloj, vamos a decir que la magnitud phi crece. Pero, por ejemplo, si yo parto desde M y llego hasta este punto, llamémoslo S, ¿bien? Si voy por este camino, esta magnitud phi va a ser negativa, ¿bien? Pero los valores de las funciones trigonométricas que vamos a determinar van a estar asociados también a un valor phi positivo. ¿Qué valor sería? Y recorrer toda la circunferencia en sentido antihorario hasta llegar finalmente al punto S. ¿Bien? A este ángulo llamémoslo phi 1 si quieren. Al que marqué hoy en negro lo llamemos phi 0. ¿Bien? Y vamos a ver que hay vínculo entre un valor y el otro. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, volviendo. Concentrémonos en el punto P genérico, en este caso del primer cuadrante, y vean cómo queda definido el valor de phi. Phi va a ser, entonces, la longitud del arco de circunferencia desde M hasta P. O sea, me muevo desde M hasta P, ¿bien? En sentido antihorario, referido a la unidad de medida radian. O sea, es cuántos radianes me muevo. Y un radian equivale al radio de la circunferencia. ¿Ven? Por ejemplo, el radio, en este caso, tiene esta longitud. Imagínense que esto que yo estoy ahora, vamos a cambiar de color. Imagínense que esto que yo estoy marcando ahora en violeta es una soga, ¿verdad? Entonces yo tengo una soga que tiene esta longitud. Lo que hago de esa soga es apoyarla aquí arriba. Gráficamente se ve que, perdón, pierdo un poco de pulso. Bien, gráficamente se ve que si yo esta longitud R la apoyo encima de la circunferencia, llegaría a algún valor por acá, con lo cual este valor phi va a ser menor a 1. Bien, para este ejemplo, para este punto P particular que tomé. Bien, ahora, si apelamos un poco a conocimientos de geometría vistos en el colegio primario y secundario, sabemos que el perímetro de la circunferencia, bien, la vuelta completa a la circunferencia total, toda la circunferencia está marcada en rojo, va a ser aproximadamente 6 veces el radio más llamémoslo, epsilon, una cantidad extra, ¿bien? Y esta cantidad extra se corresponde con 0,28 y indefinidos números decimales del radio. Es una fracción adicional del radio. ¿Qué quiere decir? Que si yo agarro la famosa soguita que comenté recién, ¿bien? Y yo con esta soguita quiero cubrir el perímetro, la voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y me va a faltar un cachito. ¿Bien? Perdón, no está bien la escala, pero espero que se entienda la idea. Ese cachito va a ser ese 0,28 y va a tener infinitos decimales y eso va a estar asociado a el número pi, es decir, el perímetro en forma exacta va a ser igual a 2 por pi por el radio. Y este perímetro sería, bien, si lo pienso como una longitud de arco phi, es recorrer desde M dando la vuelta en sentido antihorario hasta M nuevamente. Bien, entonces como R es la unidad de referencia, el radian, bien, vamos a decir que el phi asociado al perímetro completo va a ser igual al perímetro respecto al radio sobre el cual estoy midiendo, es decir, 2pi. Bien, ¿qué quiere decir? Que el ángulo phi de una vuelta completa va a ser 2pi radianes. ¿De acuerdo? Porque es 2πr sobre r. ¿Bien? No quedó claro acá. Digo 2πr sobre r. Simplificamos y llegamos a esa conclusión. ¿De acuerdo? Entonces yo ahora, sin entrar mucho en detalle en este número irracional que es pi, bien, estamos en condiciones de decir, por ejemplo, que para el primer cuadrante, que tengo en el que phi va a valer entre 0
cuando P coincide con el punto M, y ya vemos ahora a este punto S, ¿bien? Cuando P vale S, ¿bien? La longitud de phi de M hasta S es la cuarta parte de todo el perímetro. ¿Por qué? Porque es la circunferencia, está centrada en el origen de coordenadas del sistema cartesiano, ¿bien? La longitud del segmento desde M hasta S es la cuarta parte de la circunferencia completa, es decir, va a ser un cuarto de 2pi, ¿bien? Entonces queda que phi en el primer cuadrante está entre 0 y pi sobre 2, ¿bien? Con el mismo razonamiento podemos decir que en el segundo cuadrante phi va a estar entre pi sobre 2 y pi, ¿bien? El tercer cuadrante vamos a tener valores de phi entre pi y 3 medios de pi. Y en el cuarto cuadrante vamos a tener valores de phi entre 3 medios de pi y 2pi. ¿Bien? ¿Y qué pasa con los valores más grandes de phi? Pues yo podría decir, bueno, le doy una vuelta completa y voy un poquito más. Entonces, lo que podemos afirmar es que cuando yo tenga un phi igual a, llamémoslo, phi 0, bien, más 2pi, es decir, tengo cierto ángulo y después, respecto a ese ángulo, recorro una vuelta completa, llego al mismo valor. O sea, voy a llegar al mismo punto P. Esto me lleva a un único P. ¿Bien? Perteneciente a la circunferencia. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, voy a borrar un poquito estas cuestiones. Bien. Y vamos a trabajar un poquito ahora con las definiciones de las funciones. Y ahora quiero hacer una distinción entre lo que es una función puramente aritmética, como las que ya conocemos, y estas funciones que las vamos a definir a continuación a partir de relaciones geométricas. ¿Bien? ¿Qué es una función en el caso del que comenté recién, aritmética? Ahí, por ejemplo, si tengo la función f de x igual a x al cuadrado, yo no necesito ninguna gráfica para comprender la relación y comprender qué valores va a tomar f a medida que yo asigne valores a x. ¿De acuerdo? Simplemente hago una operación de multiplicación, una operación aritmética. X lo multiplico por sí mismo. ¿Bien? Justo dentro del x por x. ¿De acuerdo? O sea, tomo el valor y lo multiplico por sí mismo. Eso es una operación numérica que no necesita de un apoyo geométrico. ¿Bien? Las funciones trigonométricas tienen la particularidad de que se apoyan mucho en esta famosa circunferencia radio R centrada en el origen. Entonces, por eso son un poquito más complicadas de interpretar. ¿De acuerdo? Pero bueno, vamos a definir funciones a partir de un proceso geométrico. Primero, tomamos un valor cualquiera de phi. Phi va a ser la variable independiente. ¿De acuerdo? O sea, phi son los valores que yo voy a alimentar a mis funciones. ¿De acuerdo? Y ahora automáticamente empiezo a definir funciones. ¿Cómo las defino? La primera que defino aquí es función coseno. ¿Bien? Entonces, ¿qué digo? Que dado un valor de phi, el coseno de ese ángulo phi va a ser igual a la magnitud x dividido r. ¿Pero quién es x y quién es r? Bueno, trazamos nuestra famosa circunferencia de radio r. ¿Bien? Partimos del origen de los arcos, del punto M, me muevo una distancia de arco phi y llego a un punto P. La coordenada en x de P va a ser el coseno de phi. ¿Bien? Entonces, yo a este punto P le voy a encontrar las coordenadas. P va a tener coordenadas x, y. Esa coordenada en x vamos a decir que es el coseno de phi. Y la coordenada y, ¿bien? Esta sería la abscisa. Y la coordenada en y, que es la ordenada, sería el seno de phi. ¿Bien? Me adelanté ya, porque siempre me adelanto, a la definición siguiente. La función seno va a ser, aquí perdón, está mal, esto pasa por copiar y pegar. El seno de phi va a ser la magnitud de la ordenada del punto P dividido el radio. ¿Bien?
Ahora, la abscisa, fíjense las definiciones. La función coseno se define como abscisa dividido radio. Y el seno se define como ordenada dividido radio. ¿Bien? Vean esto. Si estoy en el primer cuadrante, el radio siempre dijimos que va a ser positivo, porque es una magnitud de longitud. ¿Bien? Ahora, la ordenada de la abscisa puede cambiar de signo, depende del cuadrante en el que esté. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, en el primer cuadrante, ¿qué voy a tener? Abscisa y ordenada positiva. Entonces, ¿quién dijimos que era? El coseno de phi. El coseno de phi en el primer cuadrante va a ser positivo. ¿Por qué? Porque es la abscisa positiva dividida el radio positivo. Bien, el seno de phi también va a ser positivo, porque es la ordenada positiva dividido el radio positivo. ¿De acuerdo? En el segundo cuadrante, vamos por acá, en el segundo cuadrante, ¿qué pasa con el seno de phi? Bueno, en el segundo cuadrante estoy aquí. Tomo un punto genérico del segundo cuadrante, la ordenada, el valor de i está por encima del eje, es positivo. Entonces, el seno, que es la ordenada dividido el radio positivo, es positivo. Pero aquí el coseno va a ser negativo. ¿Por qué? Porque es la abscisa, un valor que está a la izquierda del eje y, es negativa, bien, x aquí es negativo, dividido el radio positivo, bien. Mediante razonamientos similares, tercer cuadrante, vamos a tener que el seno de phi, bien, en el tercer cuadrante tomamos este punto por aquí, la ordenada también va a ser negativa, entonces ordenada sobre radio es negativo, abscisa sobre radio es negativo, bien. Y en el cuarto cuadrante, finalmente, tomamos un punto del cuarto cuadrante, ordenada negativa, abscisa positiva, seno negativo, coseno positivo, ¿de acuerdo? Bien, esto linkeado un poco a este problema que yo veo a veces cuando resuelven alguna situación con un triángulo, calculan, por ejemplo, si tenemos alguna situación geométrica en la que conocemos este ángulo y calculan el seno de ese ángulo y toman el ángulo como un ángulo agudo. Entonces, si yo digo que esto es alfa, bien, por ejemplo, no sé, 30 grados, bien, ojo, ojo que estoy cambiando el enfoque del problema, estoy hablando de grados, no radianes. Bueno, pero yo conozco el ángulo que forma en grados, ¿no? Sé que con la vertical forma un ángulo de 30. Entonces, voy a la calculadora y calculo el seno de 30 y voy a tener un valor positivo. Digo, pero ¿cómo? Si gráficamente veo que el punto I que estoy buscando es negativo. Bueno, pero no estoy apelando a la definición de función trigonométrica cuando estoy reemplazando ese 30, porque en realidad no es 30, es menos 30. Y hagan la prueba, calcular el seno de menos 30 y bien, y vamos a tener un valor negativo. O si tenemos la calculadora pasada a radianes, es convertir este ángulo, asociarlo a otro ángulo, se cerró todo aquí, a otro ángulo, perdón, que iría desde aquí hasta aquí, en radianes. Bien, entonces ¿qué tengo? Tengo el seno en el cuarto cuadrante. El seno en el cuarto cuadrante es negativo. Bien, bueno, me fui un poquito por las ramas. ¿Qué más tenemos? Aquí yo tengo las definiciones de dos funciones básicas. La idea es después hacer otros videos detallando y viendo la gráfica de cada una de estas funciones. Bien. Eh, pero la idea es terminar con las definiciones de las funciones trigonométricas. Tenemos la función coseno y la función seno, y todas las demás se pueden definir a partir de estas dos. Bien, por ejemplo, la tangente gráficamente lo podemos tomar como la relación entre la ordenada y la abscisa, siempre que ese cociente esté definido, es decir, siempre que la abscisa no valga cero. Bien,
Entonces, por ejemplo, reemplazando, fíjense, yo tengo la tangente de phi, por definición dije que es y dividido x, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Tomo un ángulo phi, se trabó un poco esto, perdón. Ahí va. Yo tengo un ángulo phi, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Voy desde M hasta P, recorro ese valor de phi y llego al punto P. Agarro la ordenada de ese punto y la divido por la abscisa y eso me da lo que defino como la tangente de ese ángulo phi. ¿De acuerdo? Si yo aquí divido ambos miembros por R, esto es lo que habíamos definido como el seno de phi dividido el coseno de phi. Bien, que es lo que tengo aquí escrito. La tangente de phi es i sobre x o seno de phi sobre coseno de phi, siempre que x sea no nulo o el coseno de phi sea no nulo. Bien, viendo un poco en el dibujo, vamos a ver que esto se va a dar para cuando va a ser x nulo y cuando phi valga pi sobre 2 o 3 medios de pi. Bien, si yo llego hasta pi sobre 2, x es 0. 3 medios de pi, x es 0. Le doy media vuelta más y llegué a 5 medios de pi, x vale 0. Le doy media vuelta más, 7 medios de pi, así sucesivamente. ¿Bien? O sea, le puedo dar infinitas vueltas, le puedo asignar infinitos valores a phi, pero tienen en esos valores puntuales, en 1 medio de pi, 3 medios de pi, 5 medios de pi, 7 medios de pi, etc., la tangente no va a estar definida. Ok. Bien, y ya definimos seno, coseno, tangente, que son las más comunes, las que más se trabajan, y luego se definen las secante, cosecante y cotangente. Bien, aquí quedó mal escrito, cotangente, no cotangenet, cotangente, bien, y se define como inversas, no como inversa, como la recíproca, perdón. Fijen esto, cuando es la secante, se define como 1 dividido el coseno. Y cuando es cosecante, se define como 1 dividido el seno. La única que mantiene la relación cotangente con 1 sobre tangente, bueno, es la tangente, ¿no? Pero es un error muy común decir, la secante es 1 dividido el seno. No. Secante, 1 sobre coseno, cosecante, 1 sobre seno. ¿Bien? Y podrán comprobar que las relaciones son las recíprocas. ¿Bien? Habíamos dicho que si yo defino la secante de x, la defino, bien, tres rayitas significa definición, como r dividido x, esto lo puedo escribir como 1 dividido x dividido r. Es decir, 1 dividido el coseno de phi. Perdón, aquí era phi, no x. Bien, disculpen. El argumento es la longitud de arco. Y x en este caso es el valor de abscisa. Bien. Bueno, creo que está bien como una primera aproximación a las funciones trigonométricas. En resumen, tener en cuenta la circunferencia de radio R fijo. En algunos libros van a encontrar que habla de radio unitario. Esto no es estrictamente necesario, pero si yo defino una circunferencia de radio unitario, el coseno de phi queda definido automáticamente como el valor de abscisa y el seno de phi directamente como el valor de ordenada. ¿Por qué? Porque el radio es 1. Pero no es necesario a la hora de definir estas funciones. ¿Bien? Esto se debe a que las circunferencias cumplen las mismas propiedades en cuanto a estas relaciones. Bien, cuando yo empiezo a trazar triángulos dentro de la circunferencia, no importa en definitiva el radio, porque yo las definiciones las hago referidas al radio. Bien. Bueno, espero que les haya sido útil y cualquier duda me dejan en el comentario.